Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Hola Mari, Mauricio. Hoy, como les había dicho, vamos a hablar, bueno, todo este mes vamos a estar con el tema de ansiedad y todos los diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Las temáticas de los diferentes live de este mes van a estar orientadas a eso, ya les iré contando. Pero hoy vamos a comenzar con, digámoslo así, las generalidades y vamos a hablar acerca de la ansiedad como emoción normal y de la definición de los trastornos de ansiedad y los diferentes tipos. Me enviaron bastantes preguntas, así que seguramente no me voy a detener tanto en la definición y en los conceptos generales, sino que quiero poder contestar tanto las preguntas que me enviaron como las que salgan en estos minuticos. Así que por favor envíenmelas por el link de las preguntas y las voy a ir contestando. Entonces, para comenzar, quiero puntualizar en lo que es la definición de la ansiedad como tal. La ansiedad es una emoción como otras emociones que tenemos los seres humanos, como la tristeza, como la felicidad, como la rabia, como el enojo, y es una emoción normal, es una emoción que todos los seres humanos tenemos o vivimos en algún momento de la vida, en algunos momentos de la vida, y que es normal, y que al igual que las otras emociones nos ayuda nos indica cosas, nos ayuda en algunas cosas. La ansiedad particularmente nos ayuda a estar alerta en ciertas situaciones en donde corresponde estar un poco alerta. Entonces, digamos que la ansiedad como tal es una emoción normal que se puede presentar, por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen, una entrevista, cuando vamos a tener una cita romántica, cuando situaciones que deben mantenernos alerta y que nos pueden generar de alguna manera cierto grado de nerviosismo. Entonces, lo que quiero con esto puntualizar es que la ansiedad en sí misma no es patológica. La ansiedad todos la tenemos en algún momento. ¿Cuándo podemos decir que la ansiedad es patológica? Cuando la intensidad es mucho mayor a lo usual, lo esperado, a ciertas situaciones, y cuando esa ansiedad nos desborda o nos genera algún tipo de conflicto o de bloqueo o algún tipo de limitación. Miren, Aurión va a saltar. Algún tipo de limitación o bloqueo que tiene importante afectación en tu vida cotidiana. Que es una afectación en la vida cotidiana, que no me vaya también en el colegio o en la universidad por mis niveles de ansiedad, que no tenga una adecuada productividad laboral, que tenga problemas de pareja por problemas de ansiedad, que no tenga una vida social normal, que no pueda disfrutar de las cosas que normalmente disfrutaba. Cuando esa ansiedad, acuérdense, una emoción normal, empieza a tener una afectación, empieza a bloquearnos en nuestra vida, ya no estamos hablando de una ansiedad normal. Entonces, uno es que sea desproporcionada a la causa. Hay situaciones que nos tienen que poner nerviosos. Por ejemplo, pasar por un lugar solo normalmente nos genera cierto grado de ansiedad, pero si nos paralizamos en medio de un callejón solos, probablemente es una ansiedad que nos altera nuestra funcionalidad y que es desbordada porque ya no es útil, ¿cierto? También otro criterio que nos puede indicar que la ansiedad nos está alterando más de la cuenta se trata de cuando empiezan a aparecer afectaciones físicas en mi estado físico, complicaciones médicas o complicaciones con otras enfermedades. ¿Cómo se detecta la ansiedad? La ansiedad normal como emoción la detectamos cada uno de nosotros al sentirla, es decir, cuando nos sentimos nerviosos o cuando nos sentimos angustiados. Para definir como tal la ansiedad como un trastorno de ansiedad, es decir, para diagnosticar la enfermedad. Espera, mi gato está tomando el teléfono.
me hicieron perder. Para definir un trastorno de ansiedad como tal, ya no estamos hablando entonces de una emoción normal que todos podemos detectar y sentir, es decir, todos podemos reconocer en algún momento que estamos nerviosos o angustiados por algo, pero cuando ya lo tenemos como tal, que de diagnosticar como un trastorno, así como con otras enfermedades, lo pertinente es consultar a un médico o consultar a un psiquiatra que nos diagnostique bajo ciertos interrogatorios y pruebas si tenemos un trastorno de ansiedad como tal. Es decir, los trastornos de ansiedad no pueden ser autodiagnosticados o diagnosticados por el amigo o el vecino. Deben ser diagnosticados, al igual que las demás enfermedades médicas y psiquiátricas, por un especialista. ¿Con qué otras emociones puede presentarse? Ejemplo, trastorno ansioso depresivo. Sí, la ansiedad y la depresión son emociones que usualmente van muy de la mano. Primero, porque a nivel bioquímico, cerebralmente, tienen causas muy parecidas. Digamos que los neurotransmisores afectados tanto en la ansiedad como en la depresión son muy similares. Eso por un lado. Pero por otro lado, siempre van de la mano, o muy frecuentemente van de la mano, porque estados crónicamente ansiosos hacen que se produzca síntomas depresivos, y al revés, estados depresivos también pueden generar síntomas ansiosos por las implicaciones que tienen en la cotidianidad. Entonces sí, es muy frecuente que la ansiedad y la depresión vayan de la mano, muy asociadas, digamos, ya sea como causa o como consecuencia o como acompañantes. Entonces sí, son dos emociones que se asocian y que se encuentran muy frecuentemente. Entonces, volvamos a puntualizar en cuanto a los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad ya no estamos hablando entonces como tal de una emoción normal, sino que estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad mental, ¿cierto? Es una enfermedad mental muy común. Probablemente la ansiedad es la enfermedad mental más común. Casi el 40% de las personas en algún momento de la vida han tenido un trastorno de ansiedad, que puede ser transitorio o que puede ser permanente, pero es la enfermedad mental más frecuentemente padecida y la más poco diagnosticada y tratada, porque de alguna forma y desafortunadamente muchas veces nos acostumbramos a vivir con trastornos ansiosos, siendo que pueden ser tratados y manejados adecuadamente y nos podemos vivir una vida sin ansiedad fácilmente, pero de alguna forma tenemos como la idea de que tenemos que vivir estresados y que es normal estar estresado, y eso no en todos los casos es cierto. Bueno, por ahí había otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, entonces hay varios síntomas. Voy a hablar de los síntomas psicológicos y luego de los síntomas físicos. Los síntomas psicológicos son varios, pero el principal pues es esa necesidad de esa sensación de miedo y angustia. También se presenta una necesidad de control, de tener todo bajo control, una intolerancia a la incertidumbre. En términos generales es un malestar que todos hemos identificado en algún momento, que todos hemos vivido en algún momento, pero que en el caso de los trastornos de la ansiedad se hace más intenso y genera más impacto en la funcionalidad, como les decía. En cuanto a los trastornos, a los síntomas físicos de la ansiedad, son muchos y muy variados, dependen de cada persona, pero podemos encontrar dolores de cabeza, tensión muscular, taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, temblor, diarrea, estreñimiento y muchos otros más, dependiendo de cada caso. Vamos a ir viendo otras preguntas. ¿Es necesario tratarlo con medicación o la persona puede desarrollar cierto control sobre la situación? Depende de cada caso. Como siempre les digo, no podemos generalizar. En la medicina es muy difícil generalizar y mucho más en la psiquiatría. Así que cada caso merece un análisis particular para definir qué diagnóstico puntual se tiene y qué tipo de tratamiento se necesita. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser tratados sin medicación.
Sin embargo, hay otros que por las características o por la comorbilidad o por las complicaciones sí requieren un manejo farmacológico. Así que dependen de cada caso. Lo cierto es que en todos los escenarios sí se necesita desarrollar unas estrategias comportamentales y cognitivas que se aprenden o que se desarrollan en un proceso psicoterapéutico. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede tardar un tratamiento psiquiátrico para la ansiedad? Bueno, el tiempo máximo, toda la vida. Hay algunos, no muchos, no muy frecuentemente, hay algunos trastornos de ansiedad que son crónicos y duran eternamente y entonces se requiere un tratamiento igualmente crónico, pero no es lo más frecuente, de hecho no es lo más frecuente. ¿De la ansiedad puede depender un TAC? ¿Puede depender un TAC? No sé a qué haces referencia con un TAC. Si quieres, Pilar, porfa, amplíame la pregunta porque no sé a qué haces referencia con un TAC. ¿Qué función cumple un ansiolítico en el organismo? Bueno, depende del ansiolítico. Los ansiolíticos, digamos que son un gran grupo de medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción. Cuando los denominamos ansiolíticos, simplemente lo que estamos diciendo es que se utilizan para el manejo de la ansiedad, pero tienen diferentes mecanismos de acción, depende de cada uno. Y me creo que se refiere a un TCA. Ah, tienes razón. Que si la ansiedad puede desarrollar un TCA, sí, en algunos casos la ansiedad puede producir un trastorno de la conducta alimentaria. Sin embargo, lo más frecuente, y al revés, es decir, un trastorno de la conducta alimentaria puede producir un trastorno de ansiedad. Pero sí, digamos que esa asociación, trastorno de ansiedad con trastorno de la conducta alimentaria, también es muy frecuente. Particularmente con uno de los trastornos de la ansiedad al cual voy a dedicar una semana completa en este mes, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos de la conducta alimentaria se relacionan muy frecuentemente. Sí, Pilar, gracias, sí, esa era la pregunta, gracias, María. Bueno, ok, entonces, dentro de los trastornos de la ansiedad hay varios, están las fobias simples, las fobias sociales, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad asociados a sustancias, ya sea al consumo como a la suspensión. A lo largo de este mes voy a estar hablando de cada uno de ellos y si hoy nos da tiempo, porque veo que hay muchas preguntas, vamos a tratar de hablar de cada uno. Sin embargo, quiero contestar. Hola Cata, un saludo. Quiero concentrarme en contestar sus preguntas para resolver sus dudas, que me parece muy importante. ¿La ansiedad es un sentimiento permanente o puede existir episodios en específico? Bueno, hay trastornos de ansiedad en donde es una emoción que permanece todo el tiempo, con algunos picos, pero de alguna digamos que en los tiempos entre pico y pico hay cierto grado de ansiedad latente y eso es lo que llamamos un trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Pero también puede caracterizarse por picos aislados, sin ansiedad entre pico y pico, que es lo que llamamos un trastorno de pánico. Son dos, tanto el trastorno de pánico como el trastorno de ansiedad generalizada, son dos trastornos de ansiedad diferentes que se manifiestan de manera diferente y por lo tanto tienen algunos tratamientos y unas características diferentes. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? Bueno, esa la había contestado un poquito antes. La ansiedad como emoción, todos sabemos reconocerlas en algún momento de la vida, porque es una emoción caracterizada por un malestar que nos genera nerviosismo, tensión y en algunos casos angustia. Sin embargo, para saber si tenemos un trastorno de ansiedad, lo que tenemos que hacer es consultar con un médico o un médico especialista en psiquiatría o un psicólogo que nos permita hacer un diagnóstico completo, evaluar mediante una entrevista estructurada, mediante algunas pruebas, evaluar cada caso y definir así si tenemos un trastorno de ansiedad y qué tipo de trastorno de ansiedad tenemos. ¿Las fobias están relacionadas con ansiedad? Sí, las fobias de hecho son uno de los tipos de trastornos de ansiedad que existen. Hay diferentes tipos de fobias. Digamos que las vamos a dividir en dos grandes grupos.
por las frecuencias. Las fobias simples, y las fobias simples son un miedo exagerado, desbordado, a una situación específica, que puede ser un objeto, un animal, un lugar o una situación, ¿cierto? Entonces están las fobias a los ascensores, a la oscuridad, a los animales, a las arañas, a las inyecciones, pero ahí lo que presentamos en las fobias específicas es una angustia o un miedo puntual a una situación puntual. Es diferente del trastorno de ansiedad generalizada, en donde no hay un desencadenante claro, sino es la ansiedad permanente en el trastorno de ansiedad generalizada. En las fobias, el desencadenante es específico, es solamente siento ansiedad en esas situaciones o frente a esos disparadores, ¿verdad? El resto del tiempo no tengo ninguna ansiedad. Ese miedo y esa angustia hace que yo evite esas situaciones. Entonces, si le tengo miedo a los aviones, evito los aviones. Si tengo miedo a los ascensores, siempre subo por las escaleras, ¿sí? Pero es una ansiedad desbordada, que me bloquea, que me limita. Por eso es anormal. Es diferente a cuando yo siento cierto desagrado, preferiría no me gustan tanto los ascensores, pero no pasa nada si me tengo que subir en un ascensor, no entro en un colapso. Requiere un tratamiento, básicamente psicoterapéutico, en algunos casos farmacológica, pero sí es un trastorno de ansiedad como tal. Hay otra fobia específica que hace parte de otro grupo, y es la fobia social, y es la angustia a hacer el ridículo o a ser juzgado inadecuadamente por la sociedad o por el público. Esta fobia se da básicamente en la interacción social, para hablar en público, para relacionarse socialmente. Obviamente esta es una fobia que produce un gran impacto en la funcionalidad de los seres humanos, básicamente porque la socialización pues está en todas las áreas de la vida, y entonces genera gran limitación. Esta es la llamada fobia social. También tiene un tratamiento particular psicoterapéutico y solo en algunos casos farmacológico. Pero como tal, para contestar tu pregunta, Orquídea, las fobias sí son trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuál sería la principal estrategia psicológica en la psiquiatra con la que se confronta? Lady, ¿me puedes repetir tu pregunta? Porque no, de pronto por la digital no estoy entendiendo muy bien qué es lo que quieres preguntarme, pero si me la repites, con mucho gusto te la contesto. Doctora, una pregunta. Tengo días que apenas va llegando la noche me pongo más ansiosa. ¿Puede ser normal? No es normal. Digamos, uno no tiene por qué tener ansiedad si no hay un disparador claro. Si tengo ansiedad y no tengo una situación que normalmente genere angustia, probablemente estoy enfrentando un trastorno de la ansiedad, y tengo que acudir a una evaluación para que me hagan un diagnóstico y un tratamiento. Pueden pasar varias cosas, que estoy teniendo un trastorno de ansiedad, o puede ser que tenga una enfermedad médica que me esté generando esos episodios de ansiedad. Usualmente las enfermedades médicas que se relacionan con trastornos de ansiedad son las enfermedades hormonales, algunas enfermedades hormonales y otras enfermedades cardíacas y respiratorias. Entonces es importante evaluar el funcionamiento de la tiroides, mi funcionamiento cardíaco, si no tengo una alteración, una arritmia cardíaca o una patología de las válvulas del corazón, o si también tengo una patología respiratoria como el asma o el EPOC. ¿Qué pasa? En las tardes, justo cuando más o menos está atardeciendo, el cuerpo libera una sustancia que se relaciona mucho con la ansiedad, tanto normal como patológica, que es el cortisol, más o menos hacia las 4 o 5 de la tarde. Entonces, como esta sustancia normalmente todos los seres humanos la liberamos más o menos a esa hora, puede pasar que en personas susceptibles sean más sensibles a esa liberación y tengan más síntomas de ansiedad. En todos los escenarios es fundamental consultar a un médico que nos haga una evaluación tanto mental como biológica completa, que descarte que tenemos alguna enfermedad médica o psiquiátrica y que deba ser tratada. ¿Cómo diferenciar un ataque de pánico de un ataque de ansiedad? Bueno, son muy similares, es decir, la ansiedad el trastorno de ansiedad generalizada, como les decía, es un
trastorno donde la ansiedad permanentemente se encuentra presente, con algunos picos. Los episodios de pánico, los trastornos de pánico son de inicio súbito, digamos, la ansiedad va normalmente, en un trastorno de ansiedad va subiendo, va bajando, va subiendo. En un trastorno de pánico no hay un disparador y el aumento de la intensidad es súbito y muy rápido, muy rápido sube, llegando a unos niveles importantes, con importantes síntomas físicos. También asimismo resuelve, pero hay una sensación de pérdida de control. Siento que voy a perder el control, que me voy a volver loco o que me voy a morir. Tengo unas ganas inmensas de salir corriendo. Esas son las características típicas de un ataque de pánico. Una persona con trastorno de ansiedad puede tener varias características de los que hablaste. TOC y trastorno de pánico. Sí, es muy frecuente que haya uno o dos trastornos de ansiedad. Entonces puede haber un trastorno obsesivo compulsivo y un trastorno de ansiedad generalizada, o una fobia específica y un trastorno de ansiedad generalizada. Se pueden mezclar, sí, es frecuente que se mezclen. A ver, ¿con qué se pueden relacionar las ansias por comer? Bueno, una cosa son las ansias por comer y otra cosa muy distinta es la ansiedad. En algunos casos la ansiedad hace que picoteemos. Sin embargo, es importante que diferenciemos, porque ansiedad no es esto de tener ganas de comer y comer y comer, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando tengo dificultades para manejar mis emociones, puedo equivocadamente utilizar la comida como una manera de tranquilizarme, ¿sí? No es hambre como tal, no es ganas de comer, sino simplemente porque mi cerebro equivocadamente cree que si como voy a estar más tranquila. Bueno, ¿la fobia social puede afectar la relación con las personas más cercanas? Bueno, fíjate que no es lo usual. Lo usual es que la fobia social se presente con personas no tan cercanas, con personas de las que, digamos, presentaciones en público o interacciones sociales en donde, con grupos de personas que no conozco, que estoy empezando a conocer. Sin embargo, en algunos casos de fobia social muy severa, puede generar evitación y aislamiento, inclusive de las personas más cercanas, pero no es lo usual. Si eso está pasando, probablemente estamos hablando de una severidad bien importante de esta fobia social. ¿Cómo se diferencia la inestabilidad emocional de la ansiedad? Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Aunque la ansiedad puede acompañar a las personas inestables emocionalmente. Sin embargo, la inestabilidad emocional se caracteriza por una fragilidad, digámoslo así, una labilidad emocional que se caracteriza por fluctuaciones del estado de ánimo, euforia, depresión, tristeza, enojo, ansiedad, digamos, fluctuaciones importantes y marcadas de tu estado emocional, dentro de las cuales puede estar la ansiedad. Bueno, dentro de las estrategias psicoterapéuticas principales para enfrentar la ansiedad hay muchas. Estas son de dominio particularmente de los psicólogos. Sin embargo, hay demasiadas técnicas, pero el abordaje que más evidencia científica disponible tiene es el abordaje cognitivo-comportamental, con sus diferentes técnicas, como te decía. A mí me da ansiedad normalmente en la mañana. ¿Puede pasar? Sí, también puede pasar. Algunas veces, cuando la ansiedad está asociada con la depresión y se presentan estas fluctuaciones a lo largo del día, nos puede indicar diferentes tipos de depresión también, ¿sí? Digamos, la ansiedad de hecho puede presentarse en cualquier momento del día, inclusive mientras estamos durmiendo, y generan alteraciones del sueño y despertares. Ok, bueno, vamos a ver
qué otras preguntas hay acá. Es que hay montones. Bueno, el movimiento de la pierna todo el día puede ser que se esté presentando ansiedad en algunos casos, pero no necesariamente. No necesariamente. Hay algunas cosas que hemos asociado siempre con ansiedad, por ejemplo, los movimientos o algunas veces el temblor o sudar o comerse las uñas. Si bien estos son síntomas que algunas veces se asocian con ansiedad, no necesariamente. El comerse el pelo, que se llama tricotilomanía, sí está muy asociado con ansiedad. Arrancarse el pelo y comérselo. Tanto el pelo de la cabeza como las pestañas o las cejas. Ok, bueno. Pero digamos que no siempre se asocia. Realmente el diagnóstico de ansiedad se debe hacer con muchos factores, ¿no? Síntomas muy aislados no nos pueden decir como tal ansiedad. La taquicardia es un síntoma de ansiedad, pero evidentemente tenemos que descartar que no haya una patología orgánica. Entonces es necesario hacer un electrocardiograma y en algunos casos un ecocardiograma que nos permita saber cómo está la conducción eléctrica del corazón y cómo está el funcionamiento valvular del corazón. Muchas patologías cardíacas se asocian con ansiedad, es decir, la ansiedad es uno de los síntomas de una patología cardíaca. Entonces es por eso que es muy importante consultar con un médico psiquiatra, porque podemos estar enmascarando una patología cardíaca con un síntoma psiquiátrico. Los médicos tenemos la posibilidad de evaluar ese tipo de situaciones y prevenir una complicación médica más grave. Puede haber episodios de ansiedad con comportamientos agresivos hacia otros o hacia uno mismo. Sí, Cata, desafortunadamente algunas veces la irritabilidad, digamos la agresividad hacia otros, es una manera de lidiar inadecuadamente con la ansiedad, y los comportamientos autoagresivos como cortarse, por ejemplo, o hacerse daño, son maneras bastante inútiles de manejar la ansiedad, porque lo que consiguen es, en algunos casos, bajar la ansiedad muy rápido, pero esta nuevamente aparece con una intensidad mayor y con una duración mayor, entonces no sirve. También durante la noche no duermo bien, Doc, y me desvelo mucho y llevo así muchos días, no descanso bien, me dan muchos miedos. ¿Qué debo hacer? Tati, lo que tienes que hacer es consultar lo antes posible con un médico psiquiatra para que analice tu caso, determine qué es lo que está pasando y cuál es el tratamiento que necesitas. ¿La ansiedad siempre está asociada a pánico? No, no siempre. Hay muchos trastornos de ansiedad que no cursan con ataques de pánico. No siempre. Bueno, aquí tengo otras preguntas que me habían hecho a lo largo del día y que me parece importante compartir con ustedes. ¿Qué debo hacer yo en medio de un ataque de ansiedad? Bueno, si ya tienes el ataque de ansiedad, vamos a mirar qué tenemos que hacer. Pero una vez se resuelva, lo que hay que hacer es consultar a tu tratante, si ya tienes un tratamiento, o por primera vez a un psiquiatra para evaluar la situación y definir qué es lo que está pasando y cómo manejarlo. Lo primero es controlar la respiración. A lo largo de este mes voy a compartir con ustedes algunas técnicas de respiración para manejar la ansiedad, pero en términos generales, respirar despacio y profundamente, digamos conscientemente. Cuando respiramos ansiosamente, cuando estamos ansiosos y respiramos mal, respiramos muy rápido y superficialmente, y esto hace que no podamos eliminar el dióxido de carbono en nuestra exhalación y ese de alguna manera se acumule, y lo que hace el dióxido de carbono en nuestra sangre es aumentar los síntomas de ansiedad, ponernos más nerviosos. Entonces una clave es respirar despacio y profundo. Una buena estrategia es utilizar una bolsa de papel, ponerla sobre la nariz y la boca y respirar el mismo aire que exhalas. Es una buena manera de controlar la respiración y de controlar un ataque de ansiedad.
Lo otro es pedir ayuda, estar acompañado, porque a veces la ansiedad nos hace actuar de maneras impulsivas, entonces estar acompañado y pedir ayuda mientras pasa el ataque de pánico es una muy buena idea. La ansiedad siempre está... no, ya la contesté. Tener muchas pesadillas está relacionado con la ansiedad, no necesariamente. Sin embargo, algunas pesadillas, algunos trastornos, como el trastorno de estrés postraumático, uno de sus síntomas principales son las pesadillas, particularmente las pesadillas que recuerdan el evento traumático. Por ejemplo, una persona que fue secuestrada, que fue liberada, posteriormente puede tener pesadillas con el secuestro. Entonces, en ese caso particular del trastorno de estrés postraumático, las pesadillas sí son un síntoma de ansiedad. Pero muchas veces las pesadillas aisladas no nos indican como tal un trastorno de la ansiedad. Depende de cada caso. Bueno, otra pregunta es, ¿qué hacer cuando alguien diferente a mí está en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad? En ese caso, lo primero es nunca decirle que se calme. Todos sabemos que cuando estamos angustiados y alguien nos dice que nos calmemos, eso es lo que menos ocurre. Entonces, no pedirle que se calme, no juzgarlo, no criticarlo, no regañarlo, ¿sí? No, contrólese, es que usted es débil, no se ponga así, no regañarlo, porque eso lo único que hace es aumentar mucho más la ansiedad. Ayudarlo a que respire mejor de la manera que les acabo de decir, guiarlo en las respiraciones, como, bueno, vamos a respirar, sigue mi ritmo, eso ayuda un montón. No darle ninguna medicación a menos que su tratante se la haya indicado. Evitar que se haga daño, que se lesione o que lesione a otros. Y una vez haya pasado ese ataque, motivarlo a que busque ayuda. ¿Cuál es el peor escenario que puede generar la ansiedad? Ejemplo, el peor escenario que puede generar la ansiedad es el malestar y el deterioro de la calidad de vida. Ese es el peor escenario. Y en algunos casos, pues unas complicaciones médicas agudas. ¿Tener un familiar con ansiedad afecta la relación familiar? Sí, sí afecta. Pues porque genera angustias por parte de los cuidadores, porque también genera agotamiento y sensación de carga por parte de la persona que padece ansiedad, sí. Así como la mayoría de enfermedades mentales y en general de las enfermedades médicas afectan de una u otra manera las relaciones familiares. ¿La ansiedad siempre está presente en el trastorno bipolar y la distimia? No. De hecho, en el trastorno bipolar puede que no haya ansiedad y en la distimia puede que no haya ansiedad. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que causan más ansiedad? Pues en realidad ningún alimento causa ansiedad en sí mismo. De pronto, el café en exceso, varias tazas de café pueden generar síntomas ansiosos, pero en realidad ningún alimento causa en sí mismo ansiedad. Si me causa ansiedad es probablemente porque estoy teniendo un trastorno de la conducta alimentaria y es cuando tengo ansiedad con la comida y con el impacto que tiene la comida. ¿La depresión y la ansiedad tienen relación? Sí, Claudia, como lo había dicho, tal vez no habías llegado. La ansiedad y la depresión usualmente se relacionan. Primero porque a nivel cerebral, a nivel bioquímico, tienen afectados casi los mismos neurotransmisores, entonces se parecen mucho. Y segundo porque muchas veces el tiempo prolongado con ansiedad produce síntomas depresivos o al revés. Entonces sí se relacionan con muchísima frecuencia, se relacionan la ansiedad y la depresión. La siguiente pregunta es, ¿existen productos naturales para la ansiedad porque no quiero usar ningún fármaco? Bueno, pues yo no manejo, no sé, yo no manejo, digamos, otro tipo de medicamento, otro tipo de tratamiento que no sea el tratamiento psicoterapéutico o farmacológico, entonces no sabría decirte. Lo que sí puedo decirte es que a veces con ansiedades leves, las agüitas aromáticas de las abuelas ayudan, sin embargo, pueden ayudar a bajar un poquito la ansiedad, pero no son como tal un tratamiento. Así que si tu tratante te formuló un medicamento es porque probablemente lo necesitas y no hay otra alternativa.
Es normal que las personas que sufrimos de ansiedad y depresión tengan unos síntomas diferentes todos los días. Me siento algo diferente, como la falta de respiración, a veces los latidos lentos, a veces muy rápidos. Sí, es normal, no siempre como las personas. A veces tenemos cambios a lo largo del día o de un día para otro, y es normal que no siempre los síntomas sean los mismos. Particularmente las personas ansiosas son muy sugestionables y dependiendo de lo que está pasando en su entorno pueden cambiar sus síntomas, particularmente los síntomas físicos. Entonces, digamos que por estos tiempos entonces aparecería mucha preocupación por los síntomas respiratorios o por la fiebre, por el malestar general, por el entorno de la pandemia. Pero si alguien dice que está teniendo una alergia, entonces yo, si tengo un trastorno de ansiedad, soy altamente sugestionable, puedo empezar a sentir esos síntomas. Eso también pasa en las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cuánto tiempo tiene alguien que presentar síntomas depresivos para que sea definido como depresión? Bueno, dependiendo de los síntomas, 2 semanas seguidas, dependiendo de los síntomas. ¿La ansiedad por la comida es igual que un TCA? Depende de cada caso. Lo que sí te puedo decir es que un trastorno de la conducta alimentaria tiene ansiedad asociada al momento de comer. Sí, pero depende de cada caso, no es lo mismo. Hola Santi. Bueno, más preguntas. Entonces, ¿cómo disminuyo la ansiedad? Además, si uno se come las uñas y el pelo, como les estaba diciendo anteriormente, la onicofagia, que es como se llama a comerse las uñas, o la tricotilomanía, que es como se llama a arrancarse el pelo y comérselo, son síntomas que sí se presentan en algunos trastornos de ansiedad, pero no necesariamente están asociados o sea, puede que no se asocien con trastornos de ansiedad. Lo importante es, si estás presentando eso y además presentas algunos de los síntomas ansiosos de los que hemos hablado hoy, es importante consultar con un especialista para definir si tienes un trastorno de ansiedad, qué tipo de trastorno de ansiedad tienes y cuál es el tratamiento adecuado. Esta pregunta me gusta mucho, aunque me entristeció porque la sentí un poco como desesperanzada, y es: ¿me podré recuperar? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Claro que te podrás recuperar. Los trastornos de ansiedad, así como los trastornos depresivos, son trastornos que tienen fácil recuperación porque tienen un tratamiento. ¿Cuánto dura el tratamiento? Depende de cada caso, depende de cada situación, de la edad, de los factores, del tiempo de evolución, de muchas cosas. No es un tiempo estándar, no es un tratamiento estándar para todas las personas. La única forma es ir mirando cómo se va dando la evolución. ¿Cómo puedo quitarme la sensación de apatía después de recuperarme de la depresión? Bueno, probablemente si sigues teniendo apatía, no te has recuperado del todo de la depresión. La apatía es uno de los síntomas, digámoslo así, nucleares de la depresión. Si no se ha resuelto, no podríamos decir todavía que nos hemos recuperado de la depresión. Aquí hay otra pregunta que también me parece interesante, y si bien ya puedo haber dado algunas respuestas, quiero puntualizarla. Es: ¿cuándo debo ir a un psiquiatra? Estoy yendo a tratamiento por psicología. Entonces, ¿cuándo ir a un psiquiatra? Si el psicólogo te remite, si el psicólogo te dice: mira, creo que es importante que te vea un psiquiatra, hay que ir. Cuando sientes que no evolucionas favorablemente, de pronto hay algo que está faltando por diagnosticar o por intervenir, entonces sería conveniente ir con un psiquiatra. Cuando hay problemas de salud asociados, cuando estoy presentando complicaciones médicas asociadas como migrañas, mambrucas y me tomo el celular, como migrañas, como estreñimiento, colon irritable, cuando hay una complicación médica, es importante que consultemos a un psiquiatra, ya sea para evitar las complicaciones o para diagnosticar si la ansiedad sea secundaria a una de esas enfermedades médicas, porque como les decía, la ansiedad es una de las enfermedades mentales que más se asocia con enfermedades médicas, que puede ser secundaria a una enfermedad médica. Entonces, en la medida en que yo no resuelva mi problema médico, no voy a resolver mi problema ansioso. Y bueno, cuando tú quieras,
Si tú consideras que quieres ir a un psiquiatra, por favor, no dudes en hacerlo. Hay que seguir un poco a veces el instinto. Es que me da miedo enfrentarme a los problemas que se dieron durante el tiempo de mi depresión y no sé cómo manejarlo. Bueno, probablemente necesitas un apoyo psicoterapéutico, debes buscarlo para que analices junto con tu terapeuta las situaciones puntuales y las estrategias que más te favorecen para abordar esta situación que me estás comentando. Qué gato más hermoso. Sí, mis 2 gatos son hermosos. Por ahí siempre se meten en mis live, pero antes los sacaba y ahora los dejo estar para que ustedes los conozcan y porque ellos también aprenden o enseñan, alguna de las dos. Así que siempre se los presento. Bueno, más preguntas. ¿Cuántos tipos de ansiedad existen? Bueno, la ansiedad como tal es solamente una, es la emoción, todos la sabemos, la podemos identificar porque es una emoción que sentimos y que todos reconocemos como un malestar, como una tensión emocional, como angustia, miedo. En cuanto a los trastornos de ansiedad, son varios, son muchos, sin embargo les voy a decir algunos, los más frecuentes. El trastorno de ansiedad generalizada, las fobias específicas, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad asociado a sustancias, ya sea al consumo de sustancias o a la suspensión de sustancias, como el alcohol o como las drogas, y también algunos fármacos, algunos medicamentos. ¿Haces consultas virtuales? Sí, sí hago consultas virtuales. En el perfil de Instagram encuentras el link para que le escribas a mi asistente y allí te da toda la información. Bueno, comer sin parar es estando llena, es ansiedad. Comer sin parar aún estando llena es un atracón. Lo hemos hablado en otros live y digamos estos 2 meses que pasaron que nos dedicamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, muchas veces los atracones se asocian con ansiedad, pero quiero que diferenciemos. Ansiedad no es solamente estas ganas de comer. Las ganas de comer a veces son una manera inadecuada de manejar la ansiedad. El médico general formuló fluoxetina. La cita con psiquiatra es en 20 días. Temo iniciarlas. ¿Podría esperar resultados del corazón y cita de psiquiatría? Depende de la edad, depende del cuadro clínico, depende de las comorbilidades, depende. Si es para ti, Claudia, vi tú me llamaste ayer y no te pude contestar, te prometo que mañana te llamo y hablamos del caso. Si no es para ti, depende de cada caso, porque depende de muchos factores. Si el médico consideró pertinente la formulación, pues yo creo que sí, pero a veces es mejor esperar. Claudia, mañana hablamos, espero tener un tiempito, es que he estado súper llena de consulta y no, pero te prometo que si no, me mandas un audio y yo te contesto en un ratico que tenga libre. Discúlpame de verdad, de corazón. Bueno, ¿cómo se puede controlar la ansiedad sin tomar fármacos? Depende de cada caso, porque como les decía, hay algunos casos en donde sí se necesita medicarse, no siempre, pero en algunos casos sí. Entonces, en cada caso es particular. ¿Qué cosas ayudan al manejo de la ansiedad? La adecuada respiración, la adecuada actividad física, los buenos hábitos de alimentación, los buenos hábitos de sueño, una adecuada vida social, tener actividades placenteras, tener una vida lo más equilibrada posible. Sin embargo, como les digo, cuando toca, toca. Y si hay una indicación médica para la formulación, pues hay que hacerlo. Una vez ya se está bajo tratamiento, ¿cómo manejar los episodios de agudización, ya sean ansiosos o depresivos? ¿O no es normal que se den estas crisis y es necesario aumentar las dosis? Bueno, por más de que se esté en tratamiento, se pueden presentar episodios. Eso es importante tenerlo claro. Sin embargo, si estos episodios se están presentando con mucha frecuencia, es importante que le comentes a tu
tratante para que el que conoce tu caso pueda definir si es necesario aumentar la dosis, cambiar el medicamento o adicionar otro, ¿cierto? Cada caso, como siempre les digo, es particular. El dejar de tomar de forma abrupta los medicamentos para la depresión debe ser, y de dormir puede ser que me esté generando ansiedad. Definitivamente sí, esa es una de las principales causas de ansiedad asociada a medicamentos y es la suspensión abrupta. Es por eso que nunca es recomendado suspender ningún medicamento sin que el médico haya indicado, y menos los medicamentos para la ansiedad y la depresión, porque pueden generar unas recaídas importantes o una intensificación de la ansiedad. Doctora, yo llevo casi 9 años tomando el alprazolam y ahora me mandaron fluoxetina. ¿Será que el cambio me da algún otro síntoma o no caerme bien? Bueno, vuelve y juega. Hay que mirar cada caso. Si tu tratante lo indicó, es porque es lo pertinente. Depende de cada caso. ¿Qué pasa si no se trata la ansiedad? Bueno, si no se trata la ansiedad, lo primero es que vas a pasarla muy mal. Y teniendo tratamiento, pues no es justo uno vivir mal. Con malestar permanente no tiene sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, puede haber complicaciones tanto médicas, como les decía, como complicaciones con otro tipo de enfermedades, depresión u otro tipo de enfermedades mentales. Así que ya que hay tratamiento, pues no tiene como mucho sentido no recibirlo. Si puede estar mejor, ¿por qué no estarlo? Bueno, Gisela, muchas gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad cuando me dan ataques de comer de todo? Primero, comer. Dejar de comer es una muy mala idea. Eso da más ganas de comer. Bueno, otras alternativas. Se puede tratar, pero es incurable, ¿verdad? No, la ansiedad sí es curable. Como les decía, es una de las enfermedades mentales más curables de todas. Tiene mucho tratamiento y tiene unas posibilidades de recuperación muy, muy altas. Y ese es un poco el objetivo de todo este mes, es invitarlos a que si están pasando por un trastorno de ansiedad, lo más importante es buscar ayuda para poder salir de este trastorno y vivir bien, vivir mucho más tranquilamente, evitar las complicaciones y todo el malestar que genera tener un trastorno de la conducta alimentaria. Escuché a un doctor por redes sobre tratamiento con terapia más que con medicamentos. ¿Qué opinas? Usualmente la ansiedad responde mejor a terapia, a psicoterapia. Es un porcentaje muy pequeño el que requiere fármacos, pero depende de cada caso. No es como que la ansiedad, no, depende de cada persona. Pero sí, la mayoría de los casos la respuesta es mejor, o no es que sea mejor, sino que solamente se requiere tratamiento psicoterapéutico. Pero si ya se requirió medicación es porque probablemente se necesita. Bueno, con esta pregunta terminamos este live de hoy. Este fue solamente un abrebocas a los que vamos a tener en todo este mes, que van a ser puntualmente de trastornos de ansiedad. Este mes nos vamos a dedicar a aprender de trastornos de ansiedad, así que por favor envíenme siempre sus preguntas y comentarios o las necesidades que ustedes tengan en relación con este tema, y para poder irles contestando o poniendo posts o poniendo diferentes temas para todas sus inquietudes. Un abrazo, que tengan feliz noche y que descansen.